Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ámbar Espaillat, soy coordinadora de medio ambiente de EcoRed. Para quienes no conocen EcoRed es una asociación empresarial que trabaja con distintas empresas buscando promover el desarrollo sostenible en el país. En nuestra red tenemos ya más de 100 empresas que son de distintos sectores: mineras, cementeras, empresas de servicios como bancos y fundaciones, empresas internacionales y también MIPYMES. Y lo que buscamos justamente es apoyar a este tipo de instituciones en lo que es promover buenas prácticas para ayudar a conservar el medio ambiente y mejorar en temas de sostenibilidad. Entonces, en ese marco estamos apoyando a la Tesorería Nacional en lo que es la sensibilización en temas de medio ambiente, ya que ellos quieren ir implementando cada vez más algunas iniciativas y estrategias internas para mejorar en la parte de sostenibilidad como institución. Y ustedes son actores clave para lograr el éxito de esas iniciativas. Entonces, en la presentación de hoy la idea es que podamos conversar un poco de la importancia del medio ambiente, cuál es la situación actual que estamos viviendo hoy en día y las principales problemáticas, y a ir viendo un poco las situaciones que estamos afrontando a nivel nacional para luego pasar a las acciones que podemos implementar para el cuidado ambiental, no solamente a nivel de institución, sino también a nivel de individuo. Entonces, bien, el medio ambiente básicamente se refiere a todo lo que nos rodea. Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que para estar en contacto con la naturaleza o directamente relacionarnos con el medio ambiente tenemos que ir a algún espacio natural, pero realmente en nuestro día a día nosotros siempre estamos en contacto con y relacionándonos con distintos recursos, con animales, con plantas, con aire. Gracias, muchas gracias. Bien, con distintos factores que componen el medio ambiente. Y si nos ponemos a pensar en eso, es muy importante hablar de este tema, porque básicamente todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir proviene del medio ambiente. Los recursos naturales que garantizan nuestra calidad de vida, el alimento, el agua, el aire, el clima, todo eso son servicios que el medio ambiente nos brinda. Y generalmente no lo vemos así, pero básicamente todo lo que nosotros utilizamos en nuestro día a día se extrae de la naturaleza. Si nos ponemos a pensar en la materia prima de los muebles que están aquí, de la ropa que estamos usando, de los zapatos, el algodón, los minerales de los celulares que nosotros tanto utilizamos, todo se extrae de la naturaleza. Y eso es uno de los servicios tan importantes que nos brinda. Pero aparte de esto, hay otros servicios que a veces no valoramos, como son los servicios culturales, el valor estético que tienen. Seguro muchas personas aquí nos gusta ir a la playa, ir a pasear a un parque, a la montaña. Todo eso son servicios también que nosotros obtenemos del medio ambiente, como por ejemplo los niños jugando con los árboles, ese tipo de cosas. Y en un país que vivimos básicamente del turismo, pues también es un beneficio económico que obtenemos de este recurso. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente con este aspecto? Seguro ustedes mismos se habrán dado cuenta que con el paso de los años cada vez hay más empresas y más personas preocupadas por conservar el medio ambiente y optando por mejores medidas. Bueno, esto se debe principalmente a varios puntos, pero está el tema de que cada vez más la población humana ha aumentado de una forma muy acelerada. Actualmente nosotros tenemos más de 7.900 millones de personas en todo el planeta. Entonces, realmente nosotros, como dependemos de los recursos naturales para sobrevivir, al aumentar la población se están utilizando cada vez más recursos y no se están utilizando de una forma muy sostenible, que digamos. Con el paso de las décadas se ha visto que la forma en que estamos utilizando esos recursos deja cada vez más un impacto negativo sobre el medio ambiente, y esto es preocupante porque al final es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Si no lo usamos de forma correcta, entonces pues no nos garantiza que podamos seguir utilizando esos recursos y que nuestras futuras generaciones también puedan tener disponibilidad de ellos. Entonces, lo que va de año solamente, de 2021, se han utilizado más de 40.650 millones de toneladas de recursos naturales.
Ahí está contemplado lo que es, por ejemplo, la comida que se extrae del mar, la madera que se ha talado, los minerales que se han extraído de la minería, todo ese tipo de cosas. Y es un número bastante alarmante porque es un dato de solamente un año que ni siquiera ha terminado. Entonces, es muy importante tener eso porque los recursos no son inagotables y el planeta tiene una capacidad límite. Hay algunos límites que hemos sobrepasado con respecto, por ejemplo, a la deforestación, la tala de árboles, la pérdida de biodiversidad, que es una situación cada vez más preocupante, y en cuanto al cambio climático. Pero sin embargo tenemos un margen para poder actuar e ir mejorando en algunas cosas, como es el uso del agua y la acidificación de los océanos para proteger algunos ecosistemas, como los arrecifes de coral, que también brindan servicios muy importantes. Pero se han hecho estudios que indican que para poder satisfacer las necesidades de la población al ritmo que va creciendo, que es bastante acelerado, para el año 2030 necesitamos producir 50% más de la comida que se produce hoy en día. Igualmente, 30% más del agua dulce que nosotros consumimos y 45% más de la energía que nosotros utilizamos. Entonces, si ya hemos visto en la actualidad que satisfaciendo las necesidades de las personas que hay hoy en día, se ha dejado un impacto bastante negativo en esos recursos, imagínense ponerse a sacar aún más. Esto es muy importante tomar en cuenta porque cada vez estamos afectando más espacios naturales y ¿qué estamos dejando en el planeta? Estamos dejando cada vez más y más desechos, que es otro problema bastante preocupante y que como país nos ha afectado mucho. En el planeta completo se han generado solamente en este año más de 8.820 millones de toneladas de desechos. Y por la cantidad tan grande que es, no se puede manejar correctamente, entonces muchos de esos desechos van a terminar contaminando los océanos, como pueden ver en la imagen. En lo que va de año, más de 10 millones de toneladas de plástico ha sido depositada en los océanos, lo que aumenta más la problemática de la acumulación de estos residuos, ya que se han formado islas de basura, que se estima que hay por lo menos una gran isla en cada uno de los océanos que nosotros tenemos en el planeta. Entonces, la isla del Pacífico, por ejemplo, la isla de basura del Pacífico, tiene el tamaño de Francia 3 veces. O sea, es básicamente casi un continente hecho de basura. Y asimismo, la superficie total de plástico que hay en los océanos actualmente excede 25 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, imagínense, nosotros tenemos 48.000 y pico de kilómetros cuadrados y de basura en el planeta hay más de 25 millones de kilómetros cuadrados. Es una situación bastante exagerada que se ha ido multiplicando por la cantidad de personas que hay en el planeta. Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas que estamos afrontando? Aparte de esos temas que le mencioné, está el uso indiscriminado de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, que seguro lo habrán escuchado mencionar, cada vez es más preocupante y va cobrando más importancia, y lo que es la contaminación y la generación de los residuos sólidos. Entonces, cuando hablamos de uso indiscriminado de los recursos, básicamente es por la gran demanda que hay, por la cantidad de personas que necesitan madera, necesitan alimentos, la minería también, muy importante para los aparatos electrónicos. Entonces, la forma en la que se están extrayendo esos recursos, no se ha contemplado que se les dé como pie a que se puedan regenerar y por eso cada vez nos estamos quedando con menos disponibilidad de esos recursos, que ya no se está hablando de que mis nietos o bisnietos puedan tener acceso a muchos de ellos, hasta nosotros mismos en un par de años podemos ya estar afrontando escasez de algunos de esos recursos tan importantes. También tenemos lo que es la contaminación, que es una problemática que tiene pues diferentes ámbitos. Está la contaminación por residuos sólidos, como ven en la imagen. Cuando están todos los residuos sólidos mezclados, los restos de comida, con plástico, con baterías, todo ese tipo de desechos, eso va generando que a medida que se vayan descomponiendo, aquí le dicen el juguito de la basura, que es ese líquido que se va quedando en la funda cuando tiene ya muchos días. Ese líquido se llama lixiviado y es bastante contaminante para el suelo. Entonces, en vertederos donde se depositan todos esos residuos mezclados, ese líquido va contaminando el suelo y va haciendo que pierda sus propiedades.
y en caso de que en algún momento se logre limpiar esa zona, como ha habido algunos vertederos aquí que logran recoger la basura y ya no generar eso, pues es muy difícil que pueda crecer algo ahí porque ya ha perdido todas sus propiedades. Asimismo tenemos la contaminación del aire por las emisiones de las industrias, los vehículos, la contaminación del agua, igualmente por las descargas de aguas residuales. Y existen otros tipos como contaminación visual, contaminación sonora y contaminación lumínica, que afecta a muchas especies nocturnas. También tenemos el tema del cambio climático, que seguro lo habrán escuchado mencionar en algún momento, es cada vez más popular. Realmente cambio climático es una palabra bastante explicativa, se refiere a un cambio de clima que nosotros hemos estado experimentando en los últimos años y que se atribuye a la actividad industrial del ser humano. Realmente es una situación bastante preocupante, se considera como el mayor desafío medioambiental que nosotros estamos afrontando actualmente, por eso cada vez hay más estudios, está bastante fundamentado a nivel científico y cada vez más los líderes en temas de conservación están tratando de implementar estrategias para ir reduciendo el impacto negativo del cambio climático. Realmente cuando hablamos de cambio climático muchas veces confundimos el término con calentamiento global. Realmente la diferencia es bastante simple. Calentamiento global se refiere solamente a lo que es el aumento de la temperatura en el planeta. Pero cuando hablamos de clima, también se toma en cuenta lo que es la humedad, las lluvias, los vientos, la presión, todos esos aspectos que van a ir siendo modificados también por el aumento de la temperatura. Pero bueno, el calentamiento global ocurre básicamente por lo que es el efecto natural de los gases invernaderos, que lo que hacen es que se acumulan y permiten que se quede el calor en el planeta. Entonces, ese es un efecto muy importante para el desarrollo de la vida, porque si no se diera ese efecto, el planeta estuviera en grados bajo cero y no se hubieran desarrollado muchos seres vivos que nosotros conocemos. Sin embargo, con el aumento de los gases de efecto invernadero, cada vez se está acumulando más calor, lo que hace que a nivel global aumente la temperatura promedio y tenga bastante efectos negativos. Pero bueno, las causas principales son las emisiones de los gases de efecto invernadero que provienen de las industrias, provienen de la energía, también de las prácticas agrícolas y ganaderas. Asimismo está la destrucción de los ecosistemas terrestres y deforestación y la destrucción de los ecosistemas marinos. Eso puede verse como una consecuencia del cambio climático, pero también está ahí como causa porque estos espacios naturales sirven como sumideros de carbono. Quiere decir que ellos van captando dióxido de carbono y van devolviendo oxígeno, o sea, van reduciendo la carga de ese gas de efecto invernadero que hay en el planeta. Pero a medida que se van perdiendo, entonces cada vez tenemos más de ese beneficio, tenemos menos de ese beneficio, se van afectando más estos ecosistemas porque avanza más el cambio climático, entonces perdemos más área y entonces eso hace que avance más y se da como que esa situación ahí de doble vía que hace que el problema sea más grave. Y también como causa tenemos el aumento exponencial de la población humana, como les mencioné, no solamente por el uso de recursos, sino también por algunas malas prácticas como en la gestión de residuos, el consumo de energéticos, ese tipo de cosas que se han ido multiplicando por la cantidad de personas que hay en el planeta y que es lo que ha generado que la situación sea cada vez más grave. Entonces, las consecuencias que puede generar el cambio climático, siempre se habla del aumento de la temperatura, es como una de las consecuencias que más hemos experimentado. Por ejemplo, en julio de este año se registraron las temperaturas más calientes de la historia. Pero bueno, esta es una situación que se lleva varios años midiendo, se han registrado esos cambios, se toman en cuenta varios parámetros. Se lo menciono porque es una situación que tiene mucho soporte y mucha evidencia científica. Y lamentablemente, aún así, aún viendo todos los líderes preocupados por esta situación, hay muchas personas que cuestionan que el cambio climático sea real. Eso también es un desafío que nosotros tenemos como ser humano, porque, por ejemplo, hablamos del aumento de la temperatura, pero es una temperatura promedio del planeta.
Y como se va dando ese desequilibrio, hay algunas zonas donde puede hacer más calor que antes, pero también hay algunas zonas donde puede bajar más la temperatura. Como se ha registrado algunos sitios calientes, que de repente se ocurre una granizada, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero hay muchas personas que argumentan, bueno, en Rusia está nevando, en Groenlandia está cayendo nieve, así que eso es mentira. Realmente no es así, hay mucha evidencia científica que apoya que estos cambios han ido sucediendo y que cada vez han generado más fenómenos meteorológicos como huracanes que afectan zonas donde usualmente no tenían un impacto y que cada vez se hacen más fuertes. Igualmente tenemos lo que es, por un lado, sequía en algunas zonas y por otro, inundaciones como estas de Alemania y Bélgica que ocurrieron este año y que dejaron un impacto bastante negativo en lo que fue la infraestructura de esos países. También afectaron mucho el bienestar humano, dejaron un impacto económico. Esa es una muestra de cómo cada vez más vemos lo que son los efectos del cambio climático a nivel global. Aparte de eso, han ocurrido distintos incendios forestales, como es el caso de Australia, que ocurrió el año pasado. También han habido incendios forestales en el Amazonas, este año hubo en Grecia, en Turquía, en California, y a veces veo que la gente dice, pero wow, ¿y qué será lo que está pasando? Que cada vez ocurre más este tipo de fenómenos, pero realmente son evidencias de que el cambio climático está cada vez afectándonos más. Y bueno, es muy importante tener claro que esos efectos cada vez van a ir ocurriendo con más frecuencia en caso de que no se tomen acciones inmediatas, porque nosotros como país estamos entre los países más afectados por el cambio climático. Eso se debe a nuestra condición de isla, la ubicación geográfica que tenemos, también la vulnerabilidad ante la sequía y la pérdida de algunos ríos, que hace que muchas comunidades pues no puedan disponer de agua como nosotros usualmente hacemos. También la biodiversidad que tenemos, ya que hay muchas especies, por ejemplo, de anfibios que son muy vulnerables. Tal vez a nosotros que haga un poquito más de calor, decimos, bueno, eso no es nada, pues me pongo manga corta y ya. Pero hay muchas especies de ranas, por ejemplo, que con un grado que baje o un porcentaje que cambie la humedad, ya eso puede estar afectando a esa especie. Entonces a veces pensamos, bueno, pero eso no importa, porque una ranita, yo no hago nada con una ranita. Pero esa ranita tal vez alimenta a otra especie, que alimenta a otra especie que nosotros sí podemos estarle sacando un beneficio, y si se desaparece, ahí entonces vamos a tener un problema. Entonces, bueno, aparte del cambio climático, otra situación bastante preocupante que tenemos a nivel global y que hemos enfrentado mucho como país es la generación de residuos sólidos. También está en algo relacionado con el cambio climático porque se estima que una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero es esa descomposición de residuos orgánicos. Pero bueno, nosotros tenemos mucho problema con lo que es la generación de residuos plásticos, también de residuos electrónicos, por lo que es la obsolescencia programada, que básicamente se refiere a que se diseñan productos para que tengan una vida útil específica y que después, por ejemplo, un bombillo que le vaya a durar un año, se le dañe para que usted tenga que volver a comprar el bombillo otra vez y otra vez, porque si lo diseñan para que dure la vida entera, pues entonces usted va a comprar un solo bombillo y entonces no va a seguir generando esos beneficios a las empresas que diseñan ese producto. Entonces, eso también es una situación bastante preocupante porque así vemos como, por ejemplo, se me daña una impresora y comprarle la piececita que le falta y eso me sale más caro que comprar una impresora completamente nueva. Entonces eso va generando cada vez más residuos, lo enfrentamos también con televisiones, con computadoras, eso por el ritmo que va avanzando en la tecnología, pero también tiene que ver con la forma en que se están diseñando todos esos equipos y aparatos electrónicos que han generado una problemática bastante grave en cuanto a la acumulación de esos residuos. Y bueno, por ejemplo, este es un caso de una ballena que encontraron muerta en Filipinas hace 2 años ya, que cuando la revisaron tenía 40 kilos de plástico dentro de su estómago, porque como vamos cada vez generando más residuos que no se están gestionando bien, pues están afectando cada vez más especies. Esto es solamente un caso, este animal
murió por hambre porque no podía alimentarse y no podía hacer la digestión con todo ese material que tenía. Y bueno, asimismo hay muchas tortugas, hay muchos animales marinos y aves marinas que cada vez están siendo más afectados por esa acumulación y mala gestión de los residuos. Y esto lleva a que cada vez se haga más preocupante lo que es la pérdida de la biodiversidad, que también es una situación que muchos líderes en conservación indican que va a ser aún más preocupante que el tema de cambio climático, porque la biodiversidad básicamente es como ese aspecto que garantiza que en los ecosistemas se puedan dar todos esos servicios y beneficios que nosotros utilizamos. Por ejemplo, está el tema de la polinización. No sé si han escuchado hablar de la polinización, que es un rol que llevan a cabo las abejas y algunos otros insectos y aves para hacer que se produzcan algunas especies de plantas. Y se han hecho estudios que indican que ese rol que hacen las abejas de ir moviendo el polen y hacer que cada vez tengamos más especies de flora, pues vale millones y millones de dólares. Es solamente ese trabajo que ellas hacen. Asimismo, todas las especies que componen algún espacio natural tienen un rol muy importante que jugar en ayudar a producir esos recursos que nosotros consumimos y utilizamos. Por ejemplo, el uso indiscriminado de los recursos, la tala de árboles, hace que cada vez se pierdan más espacios naturales donde habitan muchas de estas especies, como son estas que están aquí. No sé si las conocen. ¿Algunos de ustedes las conocen? ¿Saben cómo se llama el de abajo? Ese animalito. ¿Alguien sabe el nombre? ¿O lo han visto alguna vez? Sí lo han visto, pero no se acuerdan el nombre, que es un poco raro. Ese es el solenodonte. Y el de arriba es el que nunca adivinan ese. Ese es la jutía. El solenodonte y la jutía son los únicos mamíferos endémicos terrestres de nuestro país. O sea que solamente habitan en nuestro país. Nosotros tenemos otros mamíferos endémicos, pero que también se pueden encontrar en Puerto Rico, en Cuba y en otros sitios cerca. Pero estos dos son los únicos que quedan de 20 y pico de especies que habían antes de la llegada de los colonizadores, que se fueron extinguiendo por los gatos, los perros, la caza, ese tipo de cosas. Esos dos son los únicos que tenemos que solamente habitan aquí y en ningún otro país del mundo. Y bueno, tristemente los dos están en peligro de extinción. Entonces, por ejemplo, el solenodonte es una especie muy importante a nivel científico porque se dice que es de los mamíferos más antiguos que hay, que evolucionó hace más de 73 millones de años, incluso dicen que pudo haber compartido la Tierra con los dinosaurios, y realmente es muy curioso. Si después pueden buscar acerca y leer un poco acerca del solenodonte, se van a dar cuenta que es un animalito muy curioso, solamente camina en zigzag y tiene como otras características que lo hacen un animal bien extraño, y está entre los, creo que en el número 6 de las especies más importantes a nivel científico y para conservación, y solamente se encuentra en nuestro país. Bueno, está en el sur, está en varios sitios realmente, pero normalmente se encuentra en el sur, cerca de la frontera de Haití también. Entiendo que en algunas partes de Haití hay algunas pequeñas poblaciones, y cerca de la Sierra de Bauruco, por ejemplo, en esas zonas. Pero la distribución es cada vez menor por esa tala de árboles y porque hay muchas personas que no lo conocen, como el caso de la jutía, que también es endémica y está en peligro. No la conocen y encuentran este animal y me dicen que, ay, mira ese ratón tan grande que yo cogí y maté. Entonces, y no saben que es una especie que está en peligro y que debemos cuidar, que es solamente de nosotros. Entonces, eso es un ejemplo de lo importante que es conocer esas especies que son de aquí para poder cuidarlas. Entonces, la situación actualmente con la biodiversidad, como les dije, es muy preocupante a nivel global. Nosotros tenemos más del 21% de animales y plantas que hay en el planeta están en peligro de extinción. O sea, 21%. Y se estima que ha habido cada vez una baja muy
importante en lo que es las poblaciones de mamíferos, por ejemplo de anfibios, que son uno de los grupos más amenazados por el cambio climático, porque necesitan condiciones específicas para poder desarrollarse. Entonces esta es una problemática que cada vez avanza más por las otras situaciones que les mencioné anteriormente. Y bueno, la idea de conocer todas estas problemáticas no es ponernos tristes, ni alarmarnos, ni asustarnos, ni nada, sino que tener conciencia de que son situaciones que se están dando hoy en día, que sí nos pueden afrontar y que eso nos sirva como motivación para ir cada vez nosotros implementando algunos cambios en nuestro día a día que pueden tener un impacto positivo en solucionar estas situaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de las 3 R's, seguro lo habrán escuchado mencionar también, cada vez se hace más popular, se refiere a reducir, reutilizar y reciclar. Y en algunas campañas también añaden una 4ª R, que es la de reeducar, que es un tema clave para poder ir cada vez implementando más estos términos. Pero bueno, básicamente implementar las 3 R's ayuda en lo que es no solamente disminuir la generación de residuos sólidos, la contaminación, también ayudaría a lo que es reducir el impacto en muchas especies de esas que se pueden ver afectadas por el mal manejo de residuos, y también podría tener un impacto en reducir las causas del cambio climático. Así que realmente este término es muy importante y son cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, reducir básicamente lo que busca es que tratemos de generar menos residuos sólidos. Yo les puedo dar algunos ejemplos, pero eso va a depender de los productos que ustedes compren y consuman, de las actividades que ustedes realicen. Así ustedes pueden buscar otras formas de cómo ir reduciendo sus residuos sólidos. Pero por ejemplo ahí tenemos lo que es en el tema de las fundas plásticas, que cada vez hay más campañas en los supermercados para tratar de utilizar menos fundas. Ustedes pueden llevar una bolsa reutilizable para no generar ese residuo, porque realmente es un tipo de residuo que ha generado muchos problemas ambientales. Y curiosamente, las fundas plásticas se inventaron inicialmente para ayudar al medio ambiente, porque antes las que se utilizaban eran de papel y de algodón. Entonces la idea era inventar un producto duradero que yo pueda tener siempre en mi bolsillo y utilizarlo siempre. Pero ahora, con el tema de que son desechables y desechables, pues cada vez se generan más y más de este tipo de residuos. Entonces la idea es esa, de que traten de utilizar esos productos con conciencia, porque a veces no lo vemos así, es un producto que nos lo dan gratis y que utilizamos diariamente, pero sí pueden haber formas de que nosotros utilicemos cada vez menos fundas, igualmente menos cucharitas, sorbetes, cubiertos desechables, todo lo que sea desechable, tratar de buscar una alternativa que pueda ser reutilizable. También, por ejemplo, en el caso de las botellas plásticas, hay muchos sitios aquí que te dan las facilidades de tener un bebedero donde puedes rellenar un termo. Entonces, en caso de que tengan un termo reutilizable, pues ahí están evitando que se generen botellas plásticas que luego puedan estar contaminando. Y bueno, en caso de que no se pueda reducir ni reutilizar, entraría el tema del reciclaje, que es el que normalmente nos viene a la cabeza cuando hablamos de las 3 R o de residuos. Nosotros pensamos de una vez, el reciclaje. Pero como ven el orden, el reciclaje debe ser la última opción. Siempre va a tener un mayor impacto que nosotros tratemos de reducir. Tratemos de reducir el uso de papel. En caso de que necesitemos solamente tomar nota, podemos usar algo que ya está impreso de un lado, pero que no es ningún documento y lo podemos usar para escribir o para una nota personal o para imprimir algo que va a ser de uso de nosotros. Pero tratar de reducir papel, reducir botellas plásticas, porque si yo me pongo a pensar, bueno, el papel es reciclable, yo puedo imprimir 100,000 documentos porque después los voy a llevar a reciclar, o sea, realmente va a tener un impacto mucho mayor que yo evite imprimir eso. Y que evite, por ejemplo, las botellas plásticas, que al final sí pueden ser recicladas, pero si yo puedo tener la opción de no utilizarlas, va a tener un impacto mucho mayor. Entonces, en este sentido, siempre es bueno enfocarnos y tratar de nuestro día a día ir reduciendo los residuos. Hay muchas formas de hacerlo. En nuestras casas, por ejemplo,
la forma en que organizamos la comida, tratar de que si compramos unas latas de habichuela, por decir algo, y ya yo tenía en mi casa, pongo adelante en la despensa la que tenía antes, que se vencen primero, para que después en un momento que yo esté organizando no diga, pero yo tenía aquí, mira, ya se vencieron, y ya eso es un desperdicio que usted pudo haber evitado, por esa simple cosa de organizar la comida bien e ir planificando las compras. Entonces, asimismo hay muchas medidas que se pueden implementar. Pero bueno, en caso de que no se pueda reducir y no se pueda reutilizar, es que se llegaría a la parte del reciclaje. Y básicamente el reciclaje se refiere a un proceso en que un material, por ejemplo las botellas, no van a ser desechadas, sino que se procesan para que sirvan como materia prima para elaborar otro producto, como pueden ser bolsas de plástico, varias etapas de limpieza y desinfección. Y bueno, el reciclaje tiene muchas ventajas. Sirve para proteger los recursos naturales porque ya esas botellas o ese papel va a servir de materia prima para elaborar nuevamente un producto y no vamos a tener que extraer más recursos naturales para ese proceso. Igualmente disminuye la contaminación porque esos materiales no van a terminar en el vertedero o quién sabe dónde por un mal manejo. Ahorra lo que es la energía y materia prima, ya que va a haber unas etapas avanzadas en el proceso de elaborar el producto. Promueven la participación ciudadana y crean nuevas fuentes de empleos. En nuestro país nosotros tenemos los recicladores informales, que también le llamamos buzos, que básicamente se ganan la vida separando esos contenedores de plástico, productos de metal, que pueden tener un valor económico. Entonces, muchas veces cuando estoy hablando de nosotros comenzar a separar nuestros residuos, siempre me dicen, pero ¿para qué yo voy a separar en mi casa el papel y el plástico si después va a venir el camión de la basura y lo va a ligar todo? O sea, realmente tenemos muchas razones para hacer eso. Primero vamos a ir desarrollando esa costumbre en nuestros hogares, que es algo que toma tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, que yo tengo el papel aquí, el plástico aquí y ya. Vamos a ir desarrollando esa costumbre. Segundo, en algunas zonas donde los contenedores donde se deposita la basura no están cerrados, a veces en la noche pasan esos buzos y en lo que andan rebuscando los residuos y eso, pues a veces dejan un reguero. No sé si en algún momento ustedes han llegado a ver cerca de sus residenciales y eso, pero yo sí lo he visto. Si tienen el material ya separado, las botellas de vidrio de un lado, no tienen que estar rebuscando y sacando toda la basura y eso. Entonces se evitan también esa situación y el riesgo a la salud que eso puede representar. Y en caso de que no, de que los residuos se vayan todo ligado en el camión de la basura, como dicen, lamentablemente en los vertederos de nuestro país nosotros tenemos también personas que trabajan rebuscando entre la basura ese tipo de material y ganando su sustento y la vida de su familia también, separando esos materiales y vendiéndolos luego a empresas recicladoras. Si nosotros separamos esos contenedores, las botellas de vidrio, los contenedores de plástico que se pueden reciclar, las latas de metal, todo ese tipo de cosas, las tenemos separadas, le estamos facilitando el trabajo a esas personas, también la ponemos en menos riesgo de salud porque no va a estar todo mezclado con comida en descomposición y nada de eso. Y al final pues estamos ayudando a ese trabajo que sirve para esa persona y también para mejorar la situación como país que nosotros tenemos. Entonces tenemos muchas razones realmente para cada vez separando nuestros residuos, no solamente aquí como institución, sino en sus hogares si tienen esas facilidades. Hay personas que pueden llevar sus residuos a un centro de acopio, donde saben que una empresa recicladora los va a manejar correctamente, pero en caso de que no puedan llevarlo, o que se le haga muy tedioso montar todo ese plástico y todo ese papel en el carro y coger para allá, como quiera sepárenlo y aunque lo depositen así en los contenedores, yo los motivo a que vayan cada vez y enséñenle a sus niños y a sus familiares a ir haciendo eso porque va a llegar un punto en que va a ser obligatorio. Así que mejor ir empezando ahora con la conciencia que ya vamos adquiriendo. Entonces, bueno, el reciclaje es realmente una forma también de nosotros cambiar el modelo económico que tenemos actualmente, que se conoce como economía lineal. Básicamente consiste en que nosotros extraemos alguna materia prima del medio ambiente, pasa por una serie de procesos, se convierte en el producto que vamos a utilizar, lo consumimos y
lo desechamos cuando ya no nos sirve. Entonces volvemos a extraer, volvemos a producir, consumir y tirar. Entonces seguimos extrayendo, consumiendo y tirando. Lo que se llama economía lineal. Entonces lo que buscamos es pasar a una economía circular que está basada en el modelo en que la naturaleza nada se desperdicia. Si nosotros no podemos pensar, en la naturaleza hay basura. No hay basura, en ningún proceso natural hay basura. Las hojas del árbol que se caen, algún animal que se muere, todo eso se reincorpora al suelo, vuelve como nutrientes, forma parte de un ciclo. Entonces lo que busca la economía circular es imitar ese modelo. Luego de nosotros producir y consumir algún producto, reutilizarlo o repararlo en caso de que sea posible, y cuando ya no sea posible, pasar a reciclarlo. Entonces ahí estamos evitando que esos productos vayan al vertedero o a contaminar y dañar a muchas especies, y estamos evitando seguir extrayendo más recursos de la naturaleza. O sea que se van resolviendo esas dos situaciones que les mencioné anteriormente. Se cierra ese ciclo, o sea, se sigue produciendo, consumiendo. Entonces lo que íbamos a desechar antes ahora va a ser materia prima para seguir produciendo, y ya estamos solucionando esas situaciones. Por eso se llama economía circular. Y bueno, la forma en que nosotros podemos aportar a ese cambio es mediante la separación de nuestros residuos, usando puntos limpios. Los puntos limpios son esos lugares donde se colocan contenedores que siempre están señalizados para separar los residuos sólidos. Por ejemplo, no solamente aquí como institución, también hay muchos parques públicos, centros comerciales como por ejemplo Ágora, Sambil, en IKEA también tienen puntos limpios, y eso para ir separando los residuos. Y yo sé que muchas veces vemos que hay uno de papel y hay uno de plástico, y a veces echan el plástico en el papel porque como que la gente no se fija y están como que todos igualitos. Pero como sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer un uso correcto de los puntos limpios, porque eso es una conciencia que se ha ido desarrollando poco a poco. Cada vez como país todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero hemos avanzado mucho en ese aspecto. Hay más personas cada vez sensibilizadas, que tienen conciencia de la importancia de llevar a cabo estas acciones. Entonces, cada vez que veamos un punto limpio, es detenernos y ver en qué contenedor va a ir el material que yo voy a desechar. Para hacer uso de los puntos limpios, por ejemplo, aquí a nivel interno, es importante tomar en cuenta que en el caso del papel y del plástico que se vaya a recolectar, el material que se va a depositar en ese contenedor debe estar limpio, sin restos de comida. En caso de que sean botellas de agua que ya estén vacías o botellas de refresco, no es que haya que secarla por dentro ni nada, pero que no tenga restos de ese líquido, porque el material que va a ir depositado ahí debe estar correctamente separado y limpio, ya que muchas veces esos materiales se acumulan por 1 o 2 semanas hasta que los recopilen, y si hay restos de comida o de alguna sustancia que se pueda descomponer, pues ahí hay un riesgo de plagas o de malos olores o ese tipo de cosas. Por eso a la hora de separar residuos para el reciclaje, tienen que estar completamente limpios. Entonces, en el caso del papel de oficina, algunos documentos que ustedes vayan a reciclar, fijarse que no tengan grapas, que no tengan clips, que no tenga alguna sticker o cinta pegante o material que no pueda ser reciclado, porque la idea es que ese material pues se pueda recopilar para luego ser procesado adecuadamente. Entonces, también en caso de que, por ejemplo, yo tenga un documento y se me cayó un vasito de café o se me ensució de algo de comida y eso, ya ese documento no lo deposito en el de papel, sino que lo deposito en el de desechos, para que no me contamine el papel limpio que estoy recolectando en ese contenedor. Entonces es importante tomar en cuenta que no todos los residuos sólidos se reciclan. Incluso cuando hablamos de papel, cuando hablamos de plástico, dentro de esas categorías hay distintas subcategorías de materiales. Por ejemplo, estas cucharitas son de plástico, los vasitos desechables que se utilizan mucho en nuestro país y el foam, todo eso son materiales plásticos, pero son un tipo de plástico que no se puede reciclar. Entonces, en caso de que aquí utilicen algún material o en sus hogares algún producto elaborado de este material,
pues ya no lo depositan con los plásticos. Aquí normalmente también los residuos de envoltorios de galletas, de papitas y eso, también pues no se depositan en el contenedor de plástico. En el caso del papel, pues verificar que sean papeles de oficina, folders, cartón, periódico, ese tipo de cosas, que estén limpios, que estén, como les mencioné, sin ningún otro clip, grapita ni nada de eso. En el caso de plástico, normalmente lo que se deposita es el PET. Si ustedes se fijan, cualquier producto que esté hecho de plástico, hasta una silla de plástico, un contenedor, lo que sea, siempre tiene este triangulito con un numerito en el medio, que es el que indica qué tipo de plástico es. Puede llegar hasta el 7. Y bueno, el que más abunda es el número 1, que es el PET, que es del que están hechas las botellas de agua, de refresco, algunos contenedores de comida, de productos de limpieza, de higiene también y cuidado personal. Y no solamente es el que más abunda, sino que es el que más lleva un proceso mucho más sencillo de reciclaje. Por eso muchas de las campañas de recolección de residuos plásticos se enfocan en este tipo de material. Entonces, a no ser que ya a nivel interno la persona que va a estar gestionando los residuos de la tesorería le diga, bueno, yo puedo recibir también el que dice número 2 o el que dice número 5, normalmente este es el que se recolecta. Entonces, a la hora de depositar en el contenedor de plástico, fijarnos que tenga el triangulito con el numerito, a veces tiene la palabra PET, a veces no, pero se refiere al mismo material. En el de plástico solo van eso. Los demás, como les mencioné, aunque sea una cuchara de plástico o esto es de plástico, pero si no es PET, pues no va en el contenedor de plástico, sino que va en el contenedor de desechos que se van al vertedero. Y bueno, es un poco penoso, pero realmente es un ejemplo de la importancia que tiene el reducir. Porque, por ejemplo, estas cucharitas no se pueden reciclar y uno dice, pero ay, ¿qué hago con la cucharita? Entonces ahí es que viene el tema de que era mucho más importante no utilizar esa cucharita, buscar una alternativa de alguna cuchara reutilizable o ese tipo de cosas. Bien, entonces otros residuos como las servilletas, las toallas de papel de cocina, los papeles higiénicos que teóricamente son papel, todo ese tipo de residuos no tiene nada que ver con el reciclaje por muchos temas de higiene, de la composición del material, de los compuestos que puedan tener, las sustancias y eso. O sea que las servilletas de papel, las toallas de papel de cocina, todo eso también se va siempre al vertedero. Igualmente cualquier objeto que aunque sí pueda ser reciclado ya está manchado de comida o sucio, se va en el contenedor de los desechos, los vasitos de café, las envolturas de galletas, de papitas, de restos de comida, todo eso también se deposita aparte. O sea, la idea es tener material de papel, cartón y plástico completamente limpio y listo para ser almacenado, en lo que ya la empresa que los va a recolectar pues pueda hacer esa recolección y disposición final adecuada. Entonces, aparte de implementar las 3 R's, nosotros podemos tomar algunas otras medidas en nuestros hogares. Por ejemplo, a la hora de adquirir productos electrodomésticos, por ejemplo, tenemos opciones en caso de los aires, de las neveras, que son inverter, que a veces lo vemos como que, bueno, es más costoso que uno normal, pero que a largo plazo pues me va a generar no solamente que yo ahorre energía, sino que la factura de la luz me llegue más bajita. O sea que también si uno se pone a tirar números a largo plazo, pues me genera un ahorro. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de adquirir básicamente cualquier producto, porque a veces, por ejemplo, pensamos en una licuadora, por ejemplo. Yo voy a comprar una licuadora y hay una de 2.000 y hay una de 3.000. Obviamente yo voy a comprar la de 2.000. Pero si la de 2.000 nada más me va a durar 6 meses, a los 6 meses yo voy a tener que comprar otra, y la de 3.000 me dura 2 años, pues al final me salía mucho más barato comprar la más cara, aunque en el momento no se ve así. Entonces, a la hora de nosotros comprar no solamente electrodomésticos, también ropa, zapatos, cosas para el hogar, siempre como que detengámonos un poco a pensar, bueno, este es más barato, pero me va a durar menos, este me va a durar más. Entonces, no solamente voy a estar también ahí reduciendo los residuos sólidos, sino que beneficiándome económicamente y tomando decisiones de compra más conscientes.
Igualmente tratar de evitar todo lo que son artículos desechables, los sorbetes, por ejemplo. O sea, si nos ponemos a pensar en casi nunca es tan necesario utilizar un sorbete. Una bebida que sí, pero para un refresquito, para un agua, si no tenemos una situación ya específica de salud, no es necesario utilizar un sorbete. Entonces, tratar de evitar todo ese tipo de materiales que al final, pues, no sabemos la gestión que se le está dando y que pueden estar afectando muchos espacios naturales. Igualmente, hacer uso consciente de todo lo que sea desechable. Las fundas, si voy a comprar un swapper, una escoba, una cosa, no hay que amarrarle una funda. Usted tiene su factura ya que dice que se compró eso, pues no hay que ponerle una funda. Entonces, así mismo, si yo voy a comprar ya una funda de pan, no tengo que meterla en otra funda, ni poner otra funda porque ay, que es muy pesado o que la necesito para la casa, porque a veces decimos, bueno, yo la necesito para la basura. Y en la casa tenemos una gaveta llena de fundas, que hasta ni encontramos qué hacer con eso. Entonces la idea es utilizar esos productos, seguir usando si lo necesitamos, pero hacer un uso consciente, porque al final todo eso que se ve como insignificante, una botellita de plástico, una fundita no cuenta. Si todos nosotros decimos que una funda no es nada, aquí, ¿cuántas fundas ya van? Multiplicado por las veces que entonces nosotros hacemos compras. Entonces la idea es, lo más importante es eso, tener claro que esas cositas que a veces parecen tonterías en mi día a día, se multiplican por todas las personas que hay y eso es lo que ha generado un problema tan grande a nivel mundial y bueno, y como país también. Entonces, nosotros tenemos cada vez más opciones en caso de que queramos separar en nuestros hogares y disponer de esos residuos correctamente, como son, por ejemplo, los centros de acopio de Green Love, que hay uno grande en Galería 360, así también hay en distintos puntos de la ciudad. Antes era muy complicado, como, yo tengo algo aquí que quiero reciclar y yo no sé a dónde llevarlo, pero cada vez tenemos más alternativas. También están los puntos Nubi, que son estos contenedores así, seguro lo han visto en algún momento, están en parques, están en algunas empresas, estos contenedores cuadrados también, que son para recibir solamente PET, botellas plásticas, y esa iniciativa lo que busca es que en algún punto lleguemos a un volumen de recolección que sea lo suficientemente alto para que esos productos, en lugar de ser exportados, puedan ser procesados aquí, que entre en funcionamiento una planta de reciclaje para los residuos de los ciudadanos y que ya no tenga que venderse a empresas recicladoras fuera. O sea que eso puede generar también impactos muy positivos a nivel económico en nuestro país más adelante, pero para eso se necesita el apoyo de la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, ahí sí hay distintos centros de acopio en nuestra ciudad. Aparte de eso, es importante hacer un uso consciente de los recursos. El agua normalmente no lo vemos como algo tan importante porque tenemos acceso al agua fácilmente y es bastante barata, pero hay muchas comunidades que cada vez presentan más escasez de agua y nosotros podemos hacer muchas cositas para ir bajando un poco el consumo. Por ejemplo, si yo estoy fregando y voy a ir a colocar un plato, yo cierro la llave en esos segundos, porque en eso que parece, no, esos 5 o 10 segunditos, el agua botándose, pues ahí se desperdicia mucha agua. También si me estoy cepillando, si estoy lavando cualquier cosa, en el momento que me alejo de la llave, cerrar la llave para tratar de desperdiciar menos agua. Asimismo, en el tema de la energía, en caso de que necesite hacer algo de día, por ejemplo, enseñar a los niños si van a hacer la tarea, hacerlo cerca de una ventana de día, si no tienen que utilizar un bombillo, cuando no estén utilizando algún aparato electrónico, un electrodoméstico, lo desconectan o apagan la luz si no la están usando y eso también les va a ayudar a que la factura de luz les llegue más bajita. En el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces abren la nevera y se quedan enganchados de la puerta, se quedan ahí mirando, pasando inventario, escaneando todo lo que hay en la nevera, así como, y eso, porque no, buscando qué comer, pero eso también es una forma, si le enseñan que no, que tienen que mantener la nevera cerrada, ahí pues también pueden estar ahorrando energía. Y bueno, aparte de eso, usar conscientemente todo, el papel, cualquier material que ustedes vayan a utilizar, úsenlo de forma consciente para tratar de ir generando menos residuos y un menor impacto ambiental. Y también es muy importante
tomar en cuenta lo que es el consumo responsable, porque muchas veces esa tala de árboles, esa pérdida de especies, nosotros lo vemos como que, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo y con lo que yo hago. Pero, por ejemplo, esta especie que está aquí, que se llama canelilla, ¿alguno ha escuchado hablar de la canelilla? Sí, era muy consumida antes, incluso la vendían en los supermercados, y muchas personas no saben que esta especie está en peligro de extinción y está en la lista roja nacional. Por eso, por ejemplo, la sirena en nacional ya está prohibida su venta para tratar de ayudar a conservarla. Entonces, es un ejemplo de la importancia que tiene que nosotros sepamos qué es lo que estamos usando. Yo estoy haciendo un tececito de tal cosa, pero tú sabes si esa especie, por ejemplo, está en peligro o está afrontando algún problema, como el caso del guaconejo, ese tipo de cosas. Eso es realmente un ejemplo de la importancia que tiene que seamos también consumidores responsables e informados para no estar contribuyendo a ese tipo de problemáticas que al final pues se dan por los hábitos de consumo de nosotros. También como ejemplo está aquí lo que es las vedas de productos marinos. Yo sé que los supermercados de aquí pues respetan completamente la veda cuando hay veda de cangrejo, de langosta. Se establecen esos periodos para darle paso a que esos animales puedan reproducirse y así garantizar que las poblaciones sigan en aumento. Porque si nos ponemos a pescar cangrejo y pescar y pescar y pescar y pescar, va a llegar un punto en que no va a haber. Entonces se le da un plazo para en el periodo de reproducción para garantizar que se puedan aumentar y que siempre vayamos a tener esa especie. Entonces, tristemente, es uno de los desafíos que todavía nos queda como país. Hay muchos negocios que no respetan las vedas. Hay muchos pescadores entonces que le siguen supliendo a esos negocios y hay restaurantes, siempre yo veo que hay denuncias, mira, estamos en veda de langosta y aquí están vendiendo langosta y eso, y uno se queda, pero wow, pero qué indignante que el gobierno que tiene que hacer algo, que no sé qué, pero esos negocios están vendiendo langosta porque hay gente que le está comprando langosta. Entonces también esa es la importancia que tiene, que si usted va a un sitio y sabe que está en veda, no la va a comprar porque sabe que está prohibido. Entonces, asimismo, en el caso del pez loro y el pez tiburón, el tiburón, también están en veda, están protegidos, pero no por el tema de la reproducción, sino por el valor que tienen estas especies. El pez loro está pues altamente relacionado con lo que es el bienestar de los arrecifes de coral, porque se alimenta de algas, entonces va limpiando los arrecifes de las algas y hace que pues esos ecosistemas se vean cada vez resulten mejor, y a medida que se va alimentando va comiéndose un poco del material duro de los arrecifes que luego se va moliendo en arena blanca. Entonces básicamente esa especie se ve como un aporte a la arena blanca de las playas. Incluso luego cuando excreta, pues también excreta arena blanca y mantiene nuestras playas bonitas. O sea que ese pececito que vemos como algo que así insignificante, realmente nos aporta mucho como país. Entonces por eso está prohibido su consumo. Así que ya saben que el pez loro no se debe consumir. Esa especie ha sido muy amenazada también por lo que es el pez león, que es una especie invasora, y por eso han habido muchas campañas, quizá en algún momento lo han visto, de promover el consumo del pez león para tratar de ayudar justamente a esta especie a que nuestras playas estén más bonitas. Bien, y bueno, nosotros tenemos cada vez también más opciones que son amigables al medio ambiente. Por ejemplo, esta tienda Cero, que está en Galería 360, se llama así porque busca que nosotros generemos la menor cantidad de residuos sólidos en nuestro día a día. Y para eso encontramos productos que son reutilizables, por ejemplo las cremas, el jabón, champú, todo eso, usted mismo lleva su potecito y se lo rellenan allá, lo pesan y le rellenan. Entonces ahí están evitando que les den recipientes luego desechables, o sea, tienen esa opción. También hay opciones de materiales reutilizables, por ejemplo un set de cubiertos de bambú que pueden llevar en su cartera para cuando vayan a comer en algún sitio evitar los cubiertos desechables. Asimismo hay muchos otros productos que nos ayudan a que cada vez generemos menos residuos y tenemos
más empresas en nuestro país preocupadas por generar un menor impacto, como es Ecomensajería, que utiliza una flotilla eléctrica. Asimismo, hay cada vez más emprendimientos en el tema de los productos de comida. Hace varios años era muy difícil encontrar alternativas amigables. Y si aparecía una, yo sé porque yo desde que empecé a estudiar, pues buscaba en el supermercado y era como que el phone costaba 5 pesos y lo que era biodegradable 150. Entonces decía como que, o sea, yo quiero ayudar, pero es como que demasiado diferencia. Pero como ha ido evolucionando el mercado y cada vez hay más conciencia y tenemos disponibilidad de más productos, pues ya hay muchas opciones que son a precios más asequibles y más competitivos contra eso. Ahí tenemos los que son estos de Green Depot, están hechos de hojas de yagua que se caen naturalmente y hacen ahí cubiertos y platos. Estos es la línea ecológica de Plastifar, que se llama BioNature, y están hechos de pulpa de papel. Ahí tienen también cajas y contenedores de comida. Y estos cubiertos y sorbetes son de Biofase, están hechos a base de semillas de aguacate. Entonces cada vez en el mercado los pueden ver en supermercados. Hay más opciones que yo les dije que hay que tratar de evitar los desechables, pero en caso de que lo necesiten para alguna actividad, un compartir y eso, hay alternativas más amigables con el medio ambiente que también se pueden considerar. Y bueno, para los que les interese conocer un poquito más de alguno de estos temas, ahí les voy a dejar una listica de algunos documentales interesantes que hablan, por ejemplo, del planeta, del impacto que tiene la industria alimenticia actualmente y la relación que hay de la crianza ganadera con el tema de cambio climático, que también es muy interesante. Y bueno, les voy a recomendar especialmente este documental, La Isla de Plástico, que fue grabado aquí en República Dominicana, está disponible en YouTube. Y bueno, básicamente trata todo lo que tiene que ver con la generación de residuos sólidos en nuestro país y lo que es la realidad. Es un poquito fuerte en el tema de los vertederos porque realmente narra lo que pasa en los vertederos y las personas que trabajan en esos sitios. Pero sí pienso que es importante que todos nosotros conozcamos porque es una realidad que estamos viviendo en nuestro país y que está en manos de nosotros cambiar. Entonces, ya para finalizar, los dejo con esta frase de Albert Einstein que dice que los que tenemos el privilegio de saber, tenemos la obligación de actuar. Y en muchas de estas problemáticas, a veces nosotros nos indignamos de que mira qué inconsciente fulanito, mira lo que está haciendo y eso. Pero ya que nosotros sabemos cuál es la magnitud del problema, la situación que estamos afrontando actualmente y que está en nosotros ir cambiando esas pequeñas prácticas en nuestro día a día para mejorarlas, yo los motivo a ustedes a que traten de cada vez ir aportando más y que entiendan que esas pequeñas acciones que ustedes pueden tomar, llevar a cabo, van a tener un impacto porque al final se van a ir multiplicando. O sea, no piensen que yo soy una sola persona y yo no puedo cambiar nada, porque si todos los millones de personas que hay en el mundo pensamos así, al final es verdad que no va a haber ningún cambio. Pero si ustedes piensan, bueno, si mis acciones cuentan, también se van a ir contando las de los demás y eso es lo que va a generar que podamos mejorar en estas situaciones.